Buenos días estudiantes, les saluda el profesor Cristian Andrés y el día de hoy hablaremos acerca de la epistemología, donde resumiremos la parte 1 y la parte 2. Así que presta mucha atención al tema y acompáñame a desarrollarlo. Acuerdos para las clases. Estimados estudiantes, es necesario establecer algunas medidas y acuerdos para nuestras clases siguientes, por lo que he visto conveniente trabajar de la siguiente manera. En cuanto al cuaderno, debemos desarrollar en el cuaderno ciertos conceptos o reflexiones que nos ayuden a entender mejor el tema. Podemos realizarlo mediante organizadores, que bien pueden ser mapas conceptuales, mapas mentales, infografías o también resúmenes. Para ello debemos seleccionar la información adecuada del texto, relacionar los conceptos y delimitar su extensión. En cuanto al libro, vamos a desarrollar conjuntamente la mitad de los ejercicios establecidos. La otra mitad te va a tocar a ti. Puedes recibir ayuda de tus padres o personas mayores, quienes te puedan asesorar o reforzar el tema tratado. Presentación de las actividades. Estudiante, tendrás 24 horas a partir de la presentación del tema para la presentación, a su vez, de las evidencias de trabajo. Lo debes hacer con unas fotografías a mi WhatsApp personal. Debes presentar el desarrollo del tema en el cuaderno y el desarrollo de los ejercicios del libro. Al momento de enviar tus evidencias, por favor, ten en cuenta la iluminación, enfoque y tamaño de las fotos. Saberes previos. Estimado estudiante, quisiera que me ayudes a resolver la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre ciencia y epistemología? Bien, partamos desde este primer término que vendría a ser ciencia. La ciencia a lo largo de la historia ha tenido bastantes o muchas definiciones. Sin embargo, son tres los factores quienes intervienen en cuanto a la ciencia, ¿no? Estaríamos hablando en primer lugar que la ciencia está conformado por la comunidad científica, seguido de la investigación científica y luego del conocimiento científico, ¿no? Esos son los tres elementos que constituyen a la ciencia, ¿ok? Que forman a la ciencia. Ahora, la relación que estos tres procedimientos tienen en cuanto a la ciencia y en cuanto a la epistemología es que la epistemología es una disciplina de la filosofía. Una disciplina de la filosofía que se encarga en este caso de teorizarla, que se encarga de supervisarla. Si hubiera y existiera una jerarquía entre ciencia y epistemología, pues la epistemología estaría por encima de la ciencia, ya que ésta la va a estudiar, la va a cuestionar, la va a analizar, sintetizar, resumir, explicar y todo lo demás, ¿no? Y todo lo relacionado. Entonces, sí existe una relación directa o estrecha entre lo que nosotros llamamos ciencia y lo que vendría a ser la filosofía o epistemología, ¿ok? Eso ha sido una preocupación desde hace mucho tiempo para todas las personas, ¿no? Bien, estudiantes, esto es en cuanto a los saberes previos respecto a esa pregunta. Bien, estudiantes, ahora quiero que presten atención en la parte izquierda superior donde vemos el icono de este hombrecito trabajando, lo que implica que este organizador va a requerir ser completado por tu persona. Dejando de lado eso, el día de hoy vamos a hablar acerca de la epistemología. Vamos a partir desde su definición, ¿ok? Luego pasaremos a ver qué es la comunidad científica y cuáles son las funciones básicas de la ciencia. Entonces veremos qué es la descripción, la explicación científica, la predicción científica y la aplicación científica. Por otro lado, veremos acerca de la investigación científica, cuáles son los métodos científicos, en este caso la determinación del problema, la elaboración de hipótesis, la deducción de consecuencias contrastables a partir de hipótesis, la contrastación de la consecuencia, qué es la ley
y la teoría. Luego pasaremos a ver qué es el conocimiento científico y entre ellos sus características, como es el caso selectivo, objetivo, racional, crítico, problemático, metódico, sistemático, falible y perfectible. Luego pasaremos a la clasificación del conocimiento científico teniendo en cuenta el criterio según su objeto de estudio, que vendría a estar aquí perteneciendo a las ciencias formales o ciencias fácticas. Luego, según la función que realiza, estaríamos hablando de ciencias teóricas y ciencias prácticas. Finalmente veremos el problema de la ciencia, donde nos ocuparemos con el neopositivismo, con el falsacionismo, con el relativismo y el anarquismo. Bien, estudiantes, estos son los temas que vamos a desarrollar en esta presente sesión, así que tienes que prestar mucha atención para poder captar todo lo que se viene dictando aquí. Bien, estudiantes, vamos a partir definiendo qué es la epistemología. Ok, la epistemología, como lo dije hace un momento, es la disciplina filosófica encargada de problematizar todo lo concerniente a la ciencia. Estudia su estructura, metodología, criterios para la clasificación de sus conocimientos y su distinción de los conocimientos no científicos. Ok, aquí lo que vamos a hacer es separar qué son los conocimientos científicos y qué no entrarían a clasificar como conocimientos científicos. Proviene de la palabra griega episteme, que significa saber por excelencia y que se traduce como ciencia. De ahí que la epistemología también se le conoce como la teoría de la ciencia. Consideremos que la epistemología se encuentra lógicamente por encima de la ciencia, puesto que mientras un aspecto de la realidad es estudiado por el científico, la actividad del científico y el conocimiento producto de ella es, a la vez, objeto de investigación del epistemólogo, ¿ok? Bien, como vemos aquí, sabemos que la epistemología va a estar por encima, en todo caso, de la ciencia. La va a problematizar, la va a cuestionar, la va a analizar, la va a interrogar, sintetizar y explicar. Entonces, la epistemología es la teoría de la ciencia. Quedémonos con esa idea, por favor. Bien, esto es en cuanto a la definición. Continuemos con la definición de la ciencia. El término ciencia ha tenido diversos significados. No obstante, todos ellos nos indican que cuando se habla de ciencia, se hace referencia al grupo de hombres que en actitud científica investigan sobre un aspecto de la realidad. A este conjunto de investigadores se le va a conocer con el nombre de comunidad científica, ¿ok? Es aquella investigación realizada por los científicos en cumplimiento de sus funciones. Ok, a este hecho de investigar, ¿ya? Le vamos a llamar investigación científica, ¿ok? Este grupo de personas que se dedican a la investigación, lo vamos a llamar investigación científica. Científica, ¿por qué? Porque va a seguir o se va a, en este caso, basar a un protocolo, a ciertos pasos para poder garantizar que aquello que se está investigando pues sea científico, ¿ok? Porque se puede investigar otras cosas, se puede analizar otras cosas, pero no necesariamente ese análisis que se va a hacer respecto a un objeto, respecto a un ente, va a ser científico. No, para que sea netamente científico, tiene que basarse a estos pasos, ya, o procesos. Y finalmente, al producto de aquella investigación, en forma de leyes y teorías, lo vamos a denominar conocimiento científico. Una vez que este grupo de científicos haya basado su conocimiento frente a un método, frente a un método científico, el resultado que se obtenga de este proceso, de este seguimiento de pasos, va a dar como resultado al conocimiento científico, ¿no? Y una vez más recalco, va a ser científico porque necesariamente ha sido sometido a una serie de pasos ya establecidos entre estos científicos, ¿ok? Se trata de tres aspectos que, si bien diferentes, tienen bastante relación entre sí. Bien, estudiantes, eso es un pequeño alcance respecto a la definición de ciencia. Continuemos con el tema. Bien, ahora vamos a entrar a detallar qué es la comunidad científica.
La comunidad científica es aquel conjunto de seres humanos que en actitud científica están dedicados al estudio de un ámbito de la realidad, ya sea puede estar conformado este conjunto de personas por matemáticos, físicos, biólogos, sociólogos, médicos, ingenieros y similares, ¿no? Como lingüistas y etcétera, ¿no? En este caso, y por ende, y por lo tanto, comparten intereses académicos y en última instancia económicos, ¿ok? El hecho de que un grupo de científicos sea el encargado de investigar muestra que la ciencia es una institución social, por lo que es erróneo afirmar que la investigación científica se ha realizado por un individuo aislado de su grupo humano. Ok, ¿cómo podemos o con qué ideas nos podemos quedar respecto a esta definición de comunidad científica? En primer lugar, vamos a partir de que se trata de un grupo de seres humanos con distintas especializaciones o conocimientos respecto a diversas ciencias como las matemáticas, como la física, como la biología, pero también llegamos a comprender a través de esta definición que los conocimientos científicos no se han hecho aislados, ¿no? Que siempre, si no ha sido abocado a cierta realidad, en este caso social, porque la finalidad, una de las finalidades o una de las cosas importantes para la ciencia es poder facilitar, en este caso, la existencia del ser humano. Por eso existe la ciencia, ¿no? Para facilitarla, para entenderla, para poder dominarla de alguna forma, ¿ok? Y que si siempre se ha realizado ha sido bajo el contacto o bajo un grupo bajo un grupo humano, ¿no? Que vendrían a ser en este caso científicos o pertenecientes a la comunidad científica. Bien, estudiantes, esto es en cuanto a su definición de comunidad científica. Bien, ahora vamos a pasar a ver las funciones básicas de la ciencia, ¿no? Entonces la ciencia se va a encargar de la descripción científica, de la explicación científica, de la predicción científica y de la aplicación científica. Empecemos con la descripción científica. Consiste en determinar las características o propiedades de un fenómeno natural, hecho social, cosa material, producida por el hombre o el ente ideal estudiado. Mediante la observación y la experimentación se establece el modo de cómo estos se manifiestan. Ok, cuando ocurre algo en nuestra realidad, en este caso, por ejemplo, vamos a tomar esto de del COVID-19, ¿ok? Se ha tenido que describir, por ejemplo, cuáles eran las características o los síntomas que una persona que posee este virus presenta, ¿no? Entonces, se ha estado investigando y se ha estado describiendo cuáles son los síntomas que se repiten entre una y otra persona, ¿no? Sin embargo, a lo largo y hasta ahora se siguen identificando, se siguen descartando síntomas, se siguen aplicando nuevos síntomas, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace cuando ocurre un fenómeno como este es tratar de describirlo, ¿no? De describirlo a mayor detalle para poder tener en cuenta su magnitud o su alcance, ¿no? Eso es lo primero que se debe hacer. Luego pasamos a una explicación científica, ¿no? Que consiste en determinar la causa o las causas de la regularidad o frecuencia en la aparición de un fenómeno natural, hecho social, cosa material producida por el hombre o un ente descrito científicamente. La explicación es considerada el aspecto lógico-racional de la ciencia, ¿no? En todo caso, y siguiendo el ejemplo del COVID, por ejemplo, se ha tenido que investigar cuál fue el origen de esta pandemia, ¿no? ¿Cuál fue el origen de este virus, por ejemplo, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que este virus ya existía, ¿no? Y que esta es una de las variantes del SARS, ¿no? Del SARS, que vendría a ser la denominación o la especie de este virus llamado COVID, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer la ciencia luego de ver y de describir un fenómeno que está ocurriendo es encontrar la parte lógica. ¿Por qué? ¿Por qué existe? ¿De dónde viene? Entonces va a ver las causas y va a centrarse en el origen, ¿no? En el origen de este problema en este caso. ¿Ok? Luego pasamos a la predicción científica. Es la tarea desarrollada por los científicos dedicados al estudio de fenómenos naturales, hechos sociales o entes materiales, producidos por el hombre,
consiste en deducir desde una ley o teoría científica un fenómeno, hecho o producto humano que no ha sido observado todavía. Actualmente, y siguiendo con el ejemplo, actualmente ya se está pensando que va a existir un COVID llamado 2020, ¿ok? Va a ser el COVID-20. Es decir, que este año se va a generar un nuevo virus que va a ser más fuerte que el COVID 2019, ¿ok? O el COVID-19. ¿Por qué? Porque ya esto es lo que se está haciendo, ¿no? Se está prediciendo de que este COVID va a ser una de las primeras, en este caso, pandemias o virus que va, en este caso, a recluir en sus casas a la humanidad, ¿ok? Entonces ya se está viendo más adelante las otras medidas que pueden tomar los diversos estados frente a nuevas amenazas, en este caso virales, ¿no? Producidas por los virus. Entonces esto es la predicción científica. Se trata de prever o de adelantarse de alguna forma a los hechos venideros, ¿no? A través de los conocimientos que ya se posee en la actualidad. Ok, luego pasamos a la aplicación científica, que es la tarea desarrollada por los científicos dedicados a la aplicación directa de los conocimientos logrados en una descripción, explicación y aplicación en la satisfacción de las necesidades materiales del hombre. En virtud de ello, los conocimientos científicos se traducen en tecnología. Ok, lo que se está viendo y lo que se necesita es la vacuna. Y eso es lo que prácticamente nos está diciendo aquí, ¿no? Que la tarea de la ciencia o de lo que se ha estado investigando es, en este caso, la fabricación de un medicamento que pueda ayudarnos a combatir este mal, ¿no? Entonces, la fabricación de este medicamento va a ser la satisfacción de esta necesidad que nosotros tenemos por estar bien, ¿no? Por conservar nuestra salud. Entonces, la aplicación científica es ya de todos los conocimientos que se ha recaudado, de las causas, de lo que se está previendo para el futuro, crear algo para poder contrarrestar estos males, ¿no? Entonces, esto también hace la ciencia, ¿no? La ciencia no solo se trata de investigar, ver las causas y dejarlo ahí, sino de ver una forma de cómo mejorar la calidad de vida o de satisfacer esa necesidad que se requiere, ¿no? Bien, estudiantes, este es en cuanto a las funciones básicas de la ciencia. Pasemos a definir ahora qué es la investigación científica. Bien, la investigación científica es aquel proceso o conjunto de pasos sistematizados. Cuando hablamos de sistematización o sistematizados, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de un conjunto de pasos ordenados que se establecen mediante acuerdos entre los científicos para explicar en la naturaleza y sociedad regularidades o frecuencias de entes ideales. Esto se da a través de las leyes y teorías que elaboran los científicos, ¿no? Es importante señalar que no todos los científicos siguen una metodología única, pues investigan de acuerdo a su objeto de estudio. Los matemáticos y lógicos principalmente investigan de forma deductiva a partir de teoremas que a su vez se fundamentan en axiomas, ¿ok? En el estudio de hechos sociales, algunos científicos investigan comenzando por analizar la base económica en la que se asienta el hecho que pretenden explicar. Ok, debemos entender en primer lugar que la investigación científica está basada en diversos métodos, ¿ok? Métodos porque un método es un procedimiento o una secuencia de pasos ordenados que nos va a garantizar la producción necesaria de conocimiento científico. Ahora, respecto a la siguiente parte que nos hemos centrado aquí en su definición, nos dice que no existen métodos únicos. Si bien es cierto que la comunidad científica, este grupo de personas o de investigadores son quienes establecen qué pasos hay que seguir para que un conocimiento sea considerado como científico, por otro lado, no es tan rígido en cuanto a la formación de estos métodos, ¿no? Y no es que todos los métodos que puedan existir se apliquen a todas las ciencias que se quieran investigar, ¿ok? Entonces eso hay que tener en claro. El método científico, va a haber muchos métodos científicos de acuerdo a la naturaleza del objeto que se esté investigando, del objeto o ente que se esté investigando, ¿ok? Esto es en cuanto a la definición de la investigación científica.
Siguiendo respecto a la investigación científica, vamos a pasar ahora a definir qué es el método científico, ¿no? El método científico se define como un conjunto de procedimientos con objetivo de elaborar conocimientos científicos, mediante la verificación o la refutación de hipótesis que permite explicar una regularidad. A estas tácticas científicas se les denomina método hipotético deductivo. Ok, entonces el método científico va a ser los pasos que nosotros vamos a tener que seguir necesariamente para que un conocimiento sea considerado como científico. Aquellos que no, en este caso, pasen por este método científico, no van a poder ser considerados como ciencias, ¿ok? Necesariamente tienen que cumplir con este método, ¿ok? Esto respecto a la definición del método científico, ¿ok? Listo. El método científico presenta 4 aspectos que tenemos que analizar. El primero sería la determinación del problema. A partir de un conjunto de conocimientos, también denominados marco teórico, surge un problema científico, pues las leyes o teorías que los científicos poseen son incapaces de explicar ciertas regularidades descubiertas. Ahora, en la determinación del problema nosotros debemos considerar que la ciencia es bastante específica, ¿ok? Bastante específica porque tiene que, en este caso, ser investigable aquel fenómeno o ser. Y la especificación nos sirve para poder llegar a tener mayor dominio en cuanto a conocimiento de lo que se esté estudiando. Si nosotros partimos de generalidades, la investigación se haría muy engorrosa por dado la extensión de los conocimientos o de la diversificación del tema, o en este caso la diversificación de la variable, ¿ya? Y por eso se necesita en primer lugar ser bastante selectivos al momento de determinar un objeto que queremos en este caso estudiar. Luego pasamos a la elaboración del problema. La hipótesis es la respuesta de la provisional a un problema científico, ¿ok? Esta respuesta es una producción de los científicos a partir del marco teórico que se ha elaborado con las investigaciones anteriores. Ok, lo que se trata de hacer aquí en la elaboración del problema es encontrar, en este caso, la relación, en este caso, que puede existir, o la correlación que puede existir entre dos fenómenos, ok, y vamos a tratar de darle respuesta. Cuando hablamos también de marco teórico, es en este caso la presentación general o genérica de todo lo que se va a realizar en la investigación, o bueno, de los campos más importantes, como bien vendría a ser el problema en sí, los objetivos, la hipótesis, en este caso los indicadores, las dimensiones de las variables que se pueda presentar, ¿ya? En la deducción de consecuencias contrastables se da a partir de la hipótesis, ¿no? Se debe deducir ciertos fenómenos que como tales son observables o experimentables. La hipótesis en todo caso va a ser aquella respuesta provisional, como lo dice en la definición, provisional, es decir, una respuesta ligera que va a tratar de resolver en primer lugar el problema, en este caso el problema científico, ¿no? Entonces, nosotros cuando pasamos a contrastar ya esta hipótesis, a verificar si es que lo que hemos dicho es cierto o no es cierto, y se va a hacer a partir de esta contrastación, ¿ok? Se va a poder ya deducir si es que estábamos en lo correcto o no, o qué otros rasgos se está presentando al momento de aplicarse o problematizarse este fenómeno tratado, ¿no? Finalmente pasamos a ver la contrastación de los problemas. Una vez que extraen las consecuencias observables o experimentables, se realiza una contrastación con aquellas consecuencias. Por lo tanto, si bien la contrastación, la hipótesis pasa a ser una ley científica, eso no significa que vaya a reflejar de manera absoluta lo que ocurre en la realidad. Y hace un momento, al principio, hablé sobre lo selectivo que puede ser la ciencia o que pueda implicar esto respecto al método científico. Nosotros cuando hablamos de selección también hablamos de cierta realidad o cierto contexto en el que se está desarrollando en este caso el problema.
Cuando nosotros pasamos a otro plano, que vendría a ser en este caso otra realidad, y queremos aplicar los resultados que hemos obtenido en este contexto o en esta realidad, vamos a ver que va a diversificar, no siempre se va a cumplir. En cambio, una ley, y explicando un poco acerca de la ley ahora, una ley va a ser aquel conocimiento ya científico que se va a aplicar en todas las realidades. Y cuando nosotros investigamos para llegar a que algo sea una ley, pues tiene que cumplir y tiene que desarrollarse en diversos contextos, ¿no? Pero estas variaciones que ocurren entre contexto y contexto simplemente sería, bueno, un estudio específico de algo, ¿no? De un fenómeno. Pero ¿sería considerado, profesor, como ciencia? Pues sí, porque cumple y responde de acuerdo a esa realidad. Ahora, no todas las realidades en cuanto a los aspectos sociales, por ejemplo, de nivel de educación, de aprestamientos, de conocimientos, no todas las realidades son las mismas, ¿no? Existen países, por ejemplo, o en este caso contextos desarrollados y contextos subdesarrollados, ¿no? Entonces, esos son factores, pequeños factores a considerar que terminan siendo determinantes al momento de aplicarse en cuanto a métodos científicos o a la resolución de la ciencia, ¿ok? Esto es en cuanto a los, en este caso, caracteres principales del método científico. Continuando con el método científico, vamos a detallar qué es la ley natural y qué es una teoría científica. Hace un momento les adelanté eso, pero ahora vamos a entrar a detallarlo. La ley natural es una regularidad que el hombre descubre en la naturaleza, como por ejemplo la gravedad. Por lo tanto, no depende del ser humano, aunque sí se desarrolla conjuntamente con todos los entes del universo. ¿Ok? Por ejemplo, la gravedad es algo que ha existido siempre y no depende del ser humano. No es que el ser humano haya creado una máquina la cual determina la gravedad en la que estamos viviendo o en la que nos desarrollamos actualmente. No, simplemente la ha descubierto, la ha estudiado y en este caso siempre va a existir la gravedad independientemente de que el hombre siga con vida o no. ¿Ok? Eso se determina de acuerdo a otros factores pertenecientes ya propiamente a la naturaleza. Pero, ¿qué es la teoría científica entonces? La teoría científica es un conjunto de leyes que explican y predicen varios fenómenos, representando así un ámbito mayor de la realidad que la explicada o predecida por la ley científica. Ok, en la teoría científica nosotros vamos a basarnos en lo que vamos conociendo, ok, en la medida de lo que pueda ser conocible, ¿ya? Eso lo hemos hablado también en el tema anterior de nociología, y hemos quedado en que no vamos a poder conocer algo al 100%, vamos a conocer sus características, sus consecuencias y demás, ¿ya? Pero nunca vamos a poder conocer algo al 100%, ¿ok? Respecto a lo que nosotros podamos conocer y la medida que algo pueda ser, en este caso, conocible, ¿ok? Vamos a poder nosotros aplicar estos conocimientos para poder predecir futuros, ¿no? En este caso, como les hacía el ejemplo del COVID, se está prediciendo la ciencia, los científicos están prediciendo que más adelante, en los años venideros, 21, 22, 23, van a haber pandemias o virus o cargas virales bastante importantes, ¿no? Que van a surgir a partir del que ya estamos viviendo. Entonces, lo que hace la teoría científica es poder adelantarse muchas veces a lo que normalmente pueda ocurrir. Ahora, la ley natural, ya a diferencia de la teoría científica, es que la ley siempre se va a cumplir, ¿ya? Y que no puede abarcarse o desarrollarse más, que no se puede emplear, en este caso, este tipo de leyes para predecir el futuro o para aplicarse en otras cosas. En cambio, en la teoría científica, pues sí, nos ayuda, en este caso, a explicar fenómenos, ¿ya? A partir de lo que ya nosotros conocemos o vamos estableciendo como leyes. ¿Ok? Esto respecto al método científico. Bien, ahora vamos a pasar a ver qué es el conocimiento científico. Una definición pequeña respecto al conocimiento científico es que consiste en la elaboración de las leyes y teorías que proporcionan una representación objetiva y aproximada de las leyes de la realidad. Ok, el conocimiento científico es aquel que nosotros vamos a poder poseer,
acerca de lo que nos está rodeando, acerca de nuestra realidad. Para poder, por ejemplo, explicar por qué existen las montañas, ha habido una ciencia, una disciplina que se ha encargado, en este caso, de estudiar este fenómeno, ¿no? Entonces, se ha descubierto, por ejemplo, a través de estudios, de que la formación de las montañas es porque en algún momento ha existido un choque de placas y al momento en este caso, impactarse estas placas, ha habido la formación de estas montañas, por decirlo así, ¿no? Entonces, nosotros a través de lo que vamos conociendo y a través de las leyes naturales, por ejemplo la gravedad que ya hemos mencionado, vamos a poder en este caso conocer estos fenómenos, ¿no? El conocimiento científico nos permite conocer la realidad en la cual nosotros nos estamos desarrollando. Bien, esto es en cuanto a la definición de conocimiento científico. Bien, ahora vamos a pasar a ver las características del conocimiento científico, partiendo de lo selectivo. Es selectivo el conocimiento científico porque es resultado de de centralizar la investigación hacia un sector de la realidad. Bien, esto también lo expliqué en cuanto al método científico. El conocimiento científico tiene que ser selectivo para que pueda investigarse. Aquel conocimiento que no es específico o selectivo no va a poder ser investigable, dado a su extensión o en este caso, claro, la extensión más que nada, porque si un conocimiento científico se amplía, se hace ya investigable, o sea, no puede ser investigado, ¿ok? Se sale de eso. Por eso, para poder producir ciencia hay que necesariamente ser bastante selectivos de lo que queremos, de tener los objetivos claros, ¿no? De lo que queremos lograr respecto a la investigación que realizaremos. Es objetivo porque, como todo conocimiento, busca reflejar las características de los entes y de las leyes que lo rigen, pretendiendo así mostrar su objeto de estudio como es. Ok. Aparte, para poder ser selectivo, hay que ser objetivo, hay que tener las cosas bastante en clara de lo que nosotros queremos lograr con lo que vamos a investigar, ¿ok? Es racional porque su tarea principal de los científicos es la explicación de regularidades o frecuencias mediante la elaboración de leyes o teorías. Bien, si bien es cierto que nosotros vamos a seleccionar y vamos a tener las cosas bien claro, también tiene que entrar la parte de la lógica, de lo racional, de la explicación de por qué está ocurriendo esto. ¿Ok? También en este caso el conocimiento científico es crítico. El conocimiento científico es crítico porque al explicar una regularidad o frecuencia es capaz de cuestionar otras formas de explicar aquel fenómeno que incluyen, claro está, en otras teorías científicas. Bien, pues resulta que la ciencia o el conocimiento científico siempre va a tratar de, en este caso, de mejorarse o de ser más específico. Entonces, lo que en algún momento puede ser considerado como conocimiento científico, pasado un tiempo y demostrándose con hechos tangibles, ya o reconocibles o verificables, pueden ser modificados. Y es que constantemente las definiciones que se va encontrando en la ciencia o los conocimientos van a ser constantemente cambiables, ya dado a la criticidad, a lo crítico que se tiene que ser con las afirmaciones establecidas en la ciencia. Problemático. El conocimiento científico es problemático porque, como hemos estudiado las leyes y por extensión las teorías, no son enunciados verdaderos absolutamente. Eso es lo que les decía hace un momento también. Al ser críticos a los científicos, al estar cuestionando siempre las definiciones que se dan o los conocimientos que ya se van aceptando, lo problemático ocurre cuando nosotros normalmente nos vamos dando cuenta, o la ciencia se va dando cuenta, que tal cosa o tal fenómeno que se había explicado de esta manera no siempre ha sido así, o no siempre se va a cumplir, por lo que vamos en este caso a estar sacando nuevos conocimientos científicos aplicados en leyes y en teorías, ¿no? Y entonces, y también aceptamos, o se acepta dentro de la comunidad científica,
de que un conocimiento no es absoluto, que al pasar los años pueden estos modificarse. Bien, esto es en cuanto a las primeras 5 características del conocimiento científico. Continuando con las características, vamos a ver respecto a lo metódico. El conocimiento científico es metódico porque es producto de un conjunto de procedimientos organizados denominado método científico. Ok, todo conocimiento científico, como les había dicho, tiene necesariamente que pasar por el método científico, que en todo caso vendría a ser este conjunto de pasos o procedimientos por el cual algo que se esté estudiando como un fenómeno, objeto o un ente tenga que pasar necesariamente para que sea considerado como científico, ¿ok? O como ciencia. Es sistemático, y esto aludiendo también a lo metódico, porque este conocimiento científico tiene que estar organizado, ya, o sistematizado. Esta palabra tienen que manejarlo bastante, sistematizado, ¿ok? En cuanto a las leyes o teorías dentro de las cuales se establece una jerarquía. Como sabemos, la jerarquía son los valores que se pueda dar de mayor a menor, de menor a mayor, respecto a algo, ¿ok? Es falible, el conocimiento científico es falible porque al ser una representación realizada por seres humanos, no representa o explica de una vez y para siempre a su objeto de estudio, ¿ok? Puede ser que estos objetos de estudios varíen a lo largo del tiempo. No es algo que se establezca de ahora y que quede para siempre, sino que va a variar. Es perfectible el conocimiento científico porque al estar sujeto al error, el conocimiento se perfecciona, ¿ok? Logrando de esta manera ser más exacto frente a la realidad que se esté estudiando. Claro ejemplo que se esté perfeccionando era que antes se creía que, por ejemplo, el Sol, la Tierra era el centro del universo, ¿no? La teoría geocentrista, hasta que llegó Galileo y perfeccionó ese conocimiento, ¿no? Se dio la molestia de poder estudiar este sistema, en este caso, determinando que el Sol es quien se encuentra en el centro del universo, bueno, o de nuestro sistema solar, y nosotros, la Tierra, es quien gira alrededor de este fenómeno. Entonces, constantemente la ciencia va a ir renovándose, va a ir mejorando respecto a la realidad o de lo ya estudiado, ¿no? Esto es en cuanto sobre las características del conocimiento científico. Continuando con el conocimiento científico, vamos a ver a la clasificación del conocimiento científico según el objeto de estudio. Según el objeto de estudio tenemos a las ciencias formales y a las ciencias fácticas. Empecemos por las ciencias formales. Son aquellas que tienen como objeto de estudio entidades ideales, tales como los números y el razonamiento. Los científicos especializados en estas ciencias tienen como principal metodología la investigación, la demostración deductiva a partir de los axiomas y teoremas. Es considerada ciencias formales a la lógica y a la matemática. Por lo tanto, su contraparte serían las ciencias informales, ¿no? Donde que vamos a ver en este caso a las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son aquellas que tienen como objeto de estudio entidades concretas o materiales. A menudo los científicos especializados en estas ciencias utilizan como metodología de investigación el método hipotético deductivo. Dentro de las ciencias fácticas se encuentran las ciencias naturales, como vendría a ser la física, la química y la biología, y las ciencias sociales, como vendría a ser la historia, la geografía, la economía, la psicología, la lingüística y otras, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la clasificación del conocimiento científico, pero teniendo en cuenta según el objeto de estudio, ¿ok? Pasemos a ver ahora la otra clasificación. Continuando con el conocimiento científico y respecto a la clasificación de este mismo, vamos a ver el criterio según la función que realizan. Entonces tenemos ciencias teóricas y ciencias prácticas. Dentro de las ciencias teóricas son aquellas que sirven como instrumentos para los científicos y en este caso que describan y expliquen entidades, irregularidades e inclusive otras van a servir para realizar predicciones. En estas ciencias encontramos a las formales, es decir, a las que vimos, como la matemática y la lógica,
Y en las ciencias factibles, como son aquellos que estudian las realidades concretas, ¿no? Como la psicología, la economía, la lingüística, la historia, ¿no? Y mientras que las ciencias prácticas son aquellas que sirven como instrumento para que los científicos apliquen las leyes y teorías en la producción de bienes y servicios, surgiendo así la tecnología. Dentro de estas ciencias se encuentran las ingenierías, la medicina, la contabilidad, la bibliotecología, la obstetricia y la administración. ¿Ok? Son aquellas ciencias que nos van a poder, en este caso, producir lo que ya mencionamos, la tecnología. ¿Ok? Esto es en cuanto a la clasificación del conocimiento científico. Bien, estudiantes, ahora pasemos a definir qué es el problema de la ciencia. Sabemos que la ciencia, como cualquier actividad, en este caso el producto humano, es entendida y utilizada de diversos modos en función a intereses. De ahí que es importante comprender diversas formas de concebir el trabajo que realizan los científicos, pues a partir de estos podemos deducir cómo, durante las últimas décadas, ha sido entendido el conocimiento científico por ciertas posturas. ¿Ok? Esto respecto a la definición del problema de la ciencia. Bien, ahora vamos a detallar las posturas respecto al problema de la ciencia, empezando por el neopositivismo, también conocido como positivismo científico, y bueno, ¿no? Tienen otras denominaciones. El neopositivismo sostiene que la metodología de la investigación científica es la inducción, es decir, partir de las proposiciones verificables empíricas. Cuando hablamos de inducción, partimos de lo específico hacia lo genérico. En este caso, esta corriente o esta postura fue formada por el Círculo de Viena, que es un grupo de científicos y filósofos que establecieron la verificación como el principio de significación. Es decir, para el neopositivismo, solo va a ser considerado ciencia aquello que se pueda verificar. Aquello que no se pueda verificar, ya no va a ser considerado como ciencia. Eso es lo que dicen los neopositivismos o positivistas, ¿ok? El falsacionismo sostiene que la metodología de investigación científica es, en este caso, es la deducción a partir de la hipótesis que pueda ser, en este caso, falsadas. Su principal representante fue el filósofo austríaco Karl Popper, quien estableció la falsación, ¿ok? Como criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿ok? Para Popper va a ser considerado ciencia aquello que por un momento se pueda sostener hasta que dentro de las muchas comprobaciones que se le va a dar a este conocimiento pueda ser refutado o no pueda cumplirse en cierto contexto o no ser cierto, y de acuerdo a eso ya pasaría o dejaría de ser ciencia, ¿ok? Entonces lo que hace Popper a través del falsacionismo es poner a algo que se ha establecido como conocimiento en diferentes, por decirlo así, batallas o contextos. Entonces en los que no se pueda cumplir, o cuando una nueva ley que se esté estudiando o un fenómeno que se esté estudiando pase a refutar alguna teoría que se tenía como entendida o ya como establecida, y pase a ser, en este caso, verificada a través de la falsación, entonces dejaría de ser ciencia. Entonces eso es lo que hace el falsacionismo de Popper, ¿okay? Luego vamos a ver a la postura del relativismo. Sostiene que la metodología de la investigación científica es desarrollar la denominación ciencia normal, siguiendo un determinado paradigma, ¿okay? Su principal representante fue el filósofo norteamericano Thomas Kuhn, o Thomas Kahn. Las leyes y teorías científicas cambian en virtud de las crisis. Ok, esto no es tan descabellado porque las leyes o las teorías van a cambiar de acuerdo a los en contextos donde se esté aplicando, ¿ok? Y de acuerdo a cómo estén establecidos también, en este caso, los seres a estudiar o los fenómenos, ¿ok? Va a tener que, en este caso, verificarse, ¿ok? También podríamos considerar dentro del relativismo que todo es necesariamente o posiblemente todo se pueda conocer. Necesariamente, o sea, posiblemente, no que sea cierto ni absoluto, por supuesto, ¿no?
El anarquismo sostiene que la metodología de la investigación científica debe evitar seguir un único método y por el contrario debe considerar diversos aspectos culturales en los que está envuelto el hombre. Su principal representante fue el filósofo austríaco Paul Feyerabend, ¿ok? Y donde dice que cualquier método, si cumple su objetivo, es válido, ¿ok? Y no necesariamente estaríamos hablando aquí, para el anarquismo, sobre el método científico, sino cualquiera sería considerado como, en el cumplimiento de lo que pueda hacer, como científico, ¿no? Bien, estudiantes, ese es el problema al cual está sometido la ciencia. Son estas posturas quienes la cuestionan y se pelean entre sí, ¿ya? Esto es en cuanto a la epistemología, donde hemos resumido la parte 1 y 2 en esta clase. Bien, ahora pasemos a detallar las actividades pendientes para el día de hoy. Bien, estudiantes, ahora vamos a pasar a detallar las actividades pendientes para el día de hoy. En el cuaderno vamos a completar el organizador sobre la epistemología con las definiciones correspondientes. También en el cuaderno vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la epistemología? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se divide la ciencia? Y menciona las características del conocimiento científico y en qué consiste el problema de la ciencia. ¿Ok? Estas son 5 preguntas que tenemos que resolverlas. ¿Ok? Estas son las actividades, va a valer 3 puntos y conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Ya saben, lávense las manos, sigan cuidándose, ok, no hay que bajar la guardia. Nos vemos, cuídense mucho.